Evangelio de hoy, jueves 8 de agosto del 2024. Lectura del Santo Evangelio de hoy, según San Mateo, capítulo 16, del versículo 13 al 21. Al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, Jeremías o alguno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no la dominarán. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijeran que él era Jesús, el Cristo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Gracias a Dios por el Santo Evangelio de este día jueves. Gloria a ti, Señor Jesús, por la palabra de hoy y la reflexión. Y qué maravillosa palabra de vida, pues el Señor Jesús, una vez que llegó a la región de Cesarea de Filipo, Él preguntó a todos sus discípulos. Jesús les hizo una pregunta muy clara: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quiénes dicen la multitud que soy yo? ¿Quiénes dicen que soy? Y ellos, sus discípulos, dijeron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, Jeremías o alguno de los profetas. Esto nos enseña claramente que hay muchas multitudes aún de personas que no reconocen a Jesús como Cristo, el Salvador, el Hijo del Dios viviente. Y esto fue lo que Pedro le había respondido cuando Jesús preguntó a ellos diciendo: ¿y vosotros, ustedes, quién decís que soy yo? Pedro claramente respondió: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dios le había revelado a Pedro quién era Jesús, pues hasta ese momento Jesús estaba con ellos. Las multitudes estaban con Jesús, pero Dios reveló para Pedro que Jesucristo era el Hijo del Dios viviente, el Cristo. Por eso Jesús dijo para Pedro:
Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Gracias a Dios. Y de esta misma manera, el Padre que está en los cielos nos quiere revelar bendiciones espirituales. El Padre que está en los cielos nos quiere llamar de bienaventurados, pero para que nosotros seamos bienaventurados, debemos aprender a andar, a caminar, a vivir, a respirar. Debemos aprender a andar en espíritu y no en la carne. Esta es la diferencia entre muchos cristianos, que hay cristianos que andan en espíritu. Hay hombres y mujeres de Dios que andan en espíritu y otros que son cristianos pero que viven en la carne, son dominados por sus sentimientos y emociones, por sus impulsos carnales y humanos, y nosotros debemos aprender a caminar en espíritu, andar en espíritu. En ese momento, Pedro estaba en espíritu, y por eso el Padre le reveló quién era Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Si nosotros andamos en la carne, no vamos siquiera a entender la palabra de Dios. Vamos a leerla 1, 2, 3 y hasta 100 veces y no vamos a entender lo que estamos leyendo. Vamos a estar en la carne, vamos a estar enojados, vamos a estar eufóricos, vamos a estar preocupados en los problemas de la vida, vamos a estar ansiosos. Y cuando un hombre, cuando una mujer no está en espíritu, no puede oír la voz de Dios por medio de las Escrituras. Pues una cosa es escuchar la voz del hombre, una cosa es escuchar la palabra y otra es oír la voz de Dios en las Escrituras, la voz de Dios dentro de nosotros. Y para que nosotros vengamos a oír, a entender la palabra, para que vengamos a entender cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas y decisiones cotidianas. A lo largo de nuestra vida debemos aprender a andar en espíritu. Los discípulos no solían andar en espíritu. Los discípulos vivían peleando, se peleaban por el pan, se peleaban por quién sería el mayor, se peleaban por quién se sentaría al lado de Jesús, se peleaban por todo. Ellos no andaban en espíritu. ¿Y por causa de qué? De que el Espíritu Santo aún no estaba con ellos. Ellos comenzaron a andar en espíritu una vez que se les fue revelado el Espíritu Santo. Vemos que ellos andaban con Jesús y presenciaban los milagros, tal como muchos cristianos hoy van a una iglesia, presencian milagros, escuchan la palabra, vuelven a sus casas, llevan sus vidas cotidianas, pero no tienen el Espíritu Santo. Y solamente con el Espíritu Santo podemos andar en espíritu. Jesús vivía en espíritu. Jesús en la tierra era un hombre que se separaba un tiempo para hablar con el Padre, que se iba al monte solo a orar, que vivía hablando de Dios, que vivía en espíritu.
espíritu, en ayuno, en oración, que vivía enseñando acerca del perdón y de perdonar. Pero si nosotros vivimos en la carne, enojados, airados, preocupados, ansiosos, malhumorados, tristes, angustiados, afligidos, si nosotros vivimos deseando las riquezas mundanas, entonces no podremos oír la voz del Padre. Es por eso que a partir de hoy, de este día jueves, aprendamos a vivir en espíritu. Seamos bienaventurados como lo era Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no la dominarán, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Gracias a Dios, vivamos en espíritu, andemos como Jesús andaba, en espíritu. No nos dejemos guiar por Satanás, pues él quiere que vivamos en la carne, enojados, odiando, envidiando, en la carne, en el pecado, en la promiscuidad, en la mentira, en el engaño. El diablo quiere que vivamos en el robo, en el adulterio. El diablo quiere separarnos de Dios. El diablo quiere separarnos de la palabra. Cada día el diablo trabaja para que el mundo menosprecie al Señor Jesucristo. Cada día vemos cómo las personas se burlan del nombre de Jesús. Pero si nosotros vivimos para Cristo y en espíritu, y no apegados a este mundo, entonces entraremos al reino de los cielos. Oremos en este día jueves. Amado Dios, en tu presencia entramos, en tu presencia, Señor, nos acercamos para oír tu voz. Habla con nosotros, así como nos has hablado por medio de este santo evangelio. Evangelio de poder que nos edifica. Gracias por esta maravillosa palabra de vida. A ti nos encomendamos en este día jueves 8 de agosto del 2024. A ti nos entregamos en este día de hoy. Bendícenos con tu palabra y tu poder. Bendícenos con el santo evangelio de hoy. Te damos gracias en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y gracias a Dios. Que Dios te bendiga. Esto fue el Santo Evangelio de hoy, jueves 8 de agosto del 2024. No se vaya sin antes dejar en los comentarios: Gloria a ti, Señor Jesús. Suscríbete a este canal y deja en los comentarios: Gloria a ti, Señor Jesús. Y que Dios te bendiga con el santo evangelio de hoy.